En esta ocasión les hablo de la narcopolítica. La reciente condena de un ex diplomático dominicano en Estados Unidos, la Operación Falcón y la FM han desatado un escándalo mayúsculo que no para de crecer y se enreda en su madeja, ya sea de manera directa o indirecta, con funcionarios que pudieron haber recibido financiamiento político de quienes están vinculados al mundo del narcotráfico. Hoy les presento el reporte Narcopolítica, nuevas historias de un viejo affair. El nexo crimen organizado política no es una relación reciente. Las pesquisas de la Operación Falcón, FM y la condena en Estados Unidos de un exfuncionario dominicano de alto rango pone de nuevo en la mesa la influencia del narcotráfico en la política, contándonos nuevas historias de un viejo affair. Por tanto, retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. El gobierno y el PRD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. La definición mínima de democracia pone el eje en la realización de elecciones libres, competitivas y periódicas. La financiación es parte esencial de los procesos electorales. Sin embargo, a través del tiempo, volcado a la política, se producen distorsiones e inequidades. Esto es especialmente cierto en países como la República Dominicana, donde las organizaciones criminales no solo financian campañas, sino que también ocupan cargos de poder. Tenemos que ver la base de que eso es una empresa. Lo que pasa es que es una empresa criminal. Así que como todo empresario, voy a estar velando porque mis activos se mantengan latentes, ¿verdad? Que también es el proceso también vinculante directamente del lavado de activos con el narcotráfico. Así que yo, narcotraficante, voy a hacer una inversión a que terceros me representen, ¿verdad? Representen mi enfoque en mis empresas. Pues por lo general van a empresas fachadas, ¿verdad? Para ocultar el real dinero sucio que viene de la actividad criminal. Así que a esos efectos, ¿qué mejor que un político? ¿Qué mejor que el proceso político para lavar dinero? El 16 de marzo del año en curso, Jeremías Jiménez Cruz, de 52 años, fue condenado a 15 años de prisión por usar su posición y contactos en el gobierno para importar cocaína a los Estados Unidos. El ex diplomático peledeísta decía ser medio hermano de un expresidente de la República. De acuerdo con el abogado Félix Portes, a quien este se refería sería al expresidente Leonel Fernández. De acuerdo con la nota de prensa publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jiménez Cruz usó su posición de conexiones y aviones para traficar grandes cantidades de cocaína, incluso para importarla a los Estados Unidos y para lavar las ganancias de las drogas. Durante el curso de la investigación, el hoy condenado fue grabado admitiendo que con sus conexiones con el gobierno tenía la capacidad de mover hasta 600 kilogramos de cocaína por avión y hasta 1 tonelada de coca por barco. Diplomáticos tienen inmunidad diplomática, no pueden ser apresados. También tienen lo que se llama la valija diplomática para ellos mandar su bagaje, sus documentos, su carga aérea, sus cosas que tienen que utilizar en el servicio propio de la embajada o de la dotación diplomática en el país que se encuentre. Eso facilita bastante el trasiego de drogas. Jeremías Jiménez Cruz fue un político muy activo. Este presidía el Movimiento Nacional Cristiano. Inició su carrera diplomática en 2004, cuando fue nombrado vicecónsul en Frankfurt, Alemania, luego de haber apoyado en la campaña electoral al ganador de los comicios de ese año, Leonel Fernández, como parte de los acuerdos con el Partido Reformista Social Cristiano. Para las elecciones del 2008 mantuvo su apoyo, por lo que fue nombrado cónsul general de la República Dominicana en Jamaica
Jamaica, cargo que ocupó por 9 años. En 2017, el entonces canciller Miguel Vargas Maldonado lo suspendió en sus funciones de cónsul, supuestamente por la investigación de la que estaba siendo objeto, y meses después fue destituido por el entonces presidente Danilo Medina. La condena del ex diplomático Jiménez Cruz demuestra que no es que el narcotráfico y la política en nuestro país se relacionaron de manera repentina y vertiginosa, sino que siempre han estado cerca y se han hecho más obvias con las pesquisas bautizadas como Operación Falcón y FM. Dentro el político o el empresario o el director de alguna agencia ya entra a ese mundo, es que viene en un aspecto psicosocial, adaptándose, ¿verdad? Integrándose con otras personas que están en ese mismo mundo. Entonces eso va desencadenando, ¿verdad? Ya la conducta que luego pues vamos a ver, ¿verdad? Como la que usted menciona de la persona arrestada en Estados Unidos. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Y se lo digo a los agentes investigadores, porque el narcotraficante está expuesto, así que él maneje directamente el dinero es poco probable, así que necesita personas que le den apoyo en el trabajo de mover ese dinero. Entonces, ahí, en el asunto del político o el director de agencia, pues puede que gane buen dinero y uno dice, bueno, ¿por qué cruza la raya a una conducta delictiva? Es eso, es el elemento motivador de que si usted tiene $1 millón, pues no es suficiente. O sea, $1 millón no le da para vivir, usted necesita 2, pero ya cuando usted tiene 2, pues 2 no es suficiente, necesito 4. ¿verdad? La presunta desarticulación de una estructura de lavado de activos de dinero proveniente del narcotráfico, que el Ministerio Público denominó caso FM, tiene vínculos con otras redes de blanqueo de capitales y de narcotráfico que realizaban sus operaciones no solo en República Dominicana, sino que también en aguas extranjeras. De acuerdo con el órgano persecutor, esta red realizaba actividades propias de contrabando de dinero, el cual ocultaban en objetos como colchones y bocinas que introducían al país mediante contenedores que traen empresas de consolidación de carga. Aunque los allanamientos se dieron en este año, muy recientemente el génesis de esta historia se remonta al pasado. El 24 de agosto del 2020 se ocuparon en un contenedor consignado a la entidad Velos Shipping 3 bocinas, dentro de las cuales fue ocupada la suma de más de 126 millones de pesos. Pero 7 días después, es decir, el 31 de agosto, en circunstancias similares se ocupó el monto de más de 128 millones. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, ese dinero provenía del narcotráfico de Estados Unidos y fue enviado por Noel Fermín, quien está acusado por el tráfico de droga en ese país, hermano de Manuel Fermín Fermín. Como consecuencia de los hallazgos, el 21 de julio del 2021, las autoridades presentaron una acusación formal por lavado de activos proveniente del narcotráfico y el contrabando transnacional de dinero a Manuel Fermín Fermín, Bernie Alicis Bobadilla Núñez, Jesús Bobadilla Núñez, Graceris Sofía Núñez y Reinaldo Solís Colón. Esto se encamina dentro de una amplia visión que tiene la gestión de la señora procuradora Miriam Germán Brito en contra del crimen organizado, y en ese sentido se realizó y se trabajó este proceso conjuntamente con otros casos que se están trabajando. De acuerdo con el Ministerio Público, es a raíz de esas pesquisas que surgen más datos de relevancia, dándole un giro a la historia, en donde surgieron nuevos nombres y vinculados al contrabando transnacional de dinero proveniente del narcotráfico, quienes hoy son los 7 implicados en la operación FM. Sus nombres responden a Juan Gabriel Pérez Tejada, el Gordo o el Único, su esposa Anabel Sánchez Santana y su padre Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes y Ram Luis Mejía Ascona Javier, hijastro e hijo de la exdiputada Gladys Sofía Ascona de la Cruz, y por último Dina Madison Noguera Polanco. El vínculo de poder sobrevivir y también cuando le dan standing al apellido, ¿verdad? Porque el apellido pues debe representar a esa empresa, pues se crea todo este círculo sociológico, ¿verdad? Vinculante entre ellos, sanguíneo principalmente. Así que pues tenemos que hacer lo que sea, ¿verdad? Si vemos las estructuras de la mafia, etcétera, pues mientras menos gente entre, más control tenemos, ¿verdad? Entonces, pues, menos nos exponemos
a que nos puedan coger, ¿verdad? La policía o los entes investigadores. Así que por eso es bien importante, siempre empieza con la familia, ¿verdad? Ciertas personas que puedan tener ciertas características para trabajar ahí. O estos mejores amigos, ¿verdad? Los que son amigos desde toda la vida, que son como parte de esa familia. Juan Gabriel Pérez Tejada, alias El Gordo o El Único, es hijo del exfuncionario del PLD, Juan Isidro Pérez de la Rosa, y es el principal imputado por lavado de activos del caso FM. De acuerdo al expediente, este movilizó un total de 219.324.024 pesos, suma que explica su estilo de vida, pero cuyo origen el Ministerio Público no ha podido vincular a actividades comerciales, financieras o societarias de carácter ilícito. El órgano acusador relaciona a Juan Gabriel Pérez Tejada con más de un grupo u organización criminal. Está implicado con los sindicados por blanqueo de capitales Manuel Fermín Fermín, Miguel Arturo López Pilarte, conocido como Miki López. Asimismo, el Ministerio Público lo vincula desde el 2015 con el presunto narco José de la Cruz Morales, alias Omar La Moña. Las autoridades sostienen que obtuvieron datos vinculando uno de los vehículos que habría sido propiedad de Pérez Tejada con hechos relacionados al asesinato de personas durante una transacción de compra y venta de drogas del supuesto grupo criminal dirigido por Omar La Moña, quien actualmente guarda prisión preventiva en Santiago por narco y lavado. De igual manera, las pesquisas del Ministerio Público vinculan a Pérez Tejeda con Humberto Concepción Andrade, hoy acusado por narcotráfico en Puerto Rico y con quien éste constituyó una empresa. Pérez Tejada, alias El Gordo, es señalado como el líder de la presunta red que introducía dinero al país. En estas pesquisas, bautizadas como Operación FM, están vinculados al menos 7 personas. Algunos de estos fueron servidores públicos, y es que los exfuncionarios del PLD no solo han sido implicados en casos de corrupción administrativa, también son señalados por su supuesta vinculación al lavado de activos y a su vez al narcotráfico. El Ministerio Público lo está acusando de lavado de activos, específicamente supuestamente el Ministerio Público proveniente del narcotráfico, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha dicho de qué narcotráfico, o sea, de qué caso específico es que ellos lo están sometiendo. Es simplemente la mención de que lo someten por lavado de activos, le hicieron un allanamiento, han incautado un dinero y ellos dicen que proviene del narcotráfico. Pero Juan Gabriel se conoce que es un empresario de Santiago de muchos años y que su dinero proviene de operaciones lícitas. En el sonado caso FM figura la exdiputada del PLD Gladys Ascona de la Cruz y Juan Isidro Pérez, exdirector de Migración en Santiago. ¿De qué manera los vinculan? Veamos. La ley 311-14 en su artículo 16 invierte el fardo de la prueba y dice que el funcionario, no obstante los motivos previstos por la ley 4108 de Administración Pública, obliga al funcionario a probar el origen lícito de su patrimonio. Gladys Ascona, implicada en la Operación FM, tuvo una vida política muy activa. Empezó a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1982 para convertirse en diputada en el año 1998, cargo que ocupó hasta el 2002, cuando fue enviada por el expresidente Mejía como diputada del Parlamento Centroamericano, posición que ocupó por 2 años. Luego, en el cuatrenio comprendido entre el 2006 y 2010, vuelve a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Según su declaración jurada de bienes, entre el 2010 y 2012 se convirtió en embajadora y tras el presidente Medina llegar a la presidencia de la República Dominicana en 2012 es nombrada como viceministra para sectores vulnerables y trabajo infantil del Ministerio de Trabajo, posición que ocupó hasta agosto del 2020. La exdiputada Gladys Ascona de la Cruz tiene vínculos societarios y financieros con Rolando Miguel Reyes Javier, su hijastro, quien es señalado como quien coordina desde los Estados Unidos el envío de las bocinas que venían cargadas de dinero oculto al país
desde la razón social Único Autodetailing. En esta supuesta red criminal, Gladys Ascona también está vinculada a su hijo, Ram Luis Mejía Ascona, quien de acuerdo con el Ministerio Público tuvo participación directa en el transporte y ocultamiento de grandes cantidades de divisas que ingresaban al país, enviadas desde Estados Unidos. Esto con el patrocinio de Juan Gabriel Pérez Tejada, alias El Gordo, y Rolando Miguel Reyes Javier, vía la presunta estructura criminal del nombrado Manuel Fermín Fermín. La relación comercial entre la exfuncionaria Gladys Ascona con sus hijos se da en la entidad comercial Ascona Tours S.r.l., una compañía de transporte donde esta y su hijo Ram Luis Mejía figuran como socios, y ella tiene una participación de 200 cuotas sociales y su vástago 800. Una acusación se le hace a él por un vínculo que él tiene de amistad con una persona y por el nombre de un negocio que él tiene, se puede decir, en común con esa persona. Entonces el Ministerio Público lo está acusando simplemente por eso. Nosotros creemos 100% la inocencia de él. Él tiene de dónde demostrar todo lo que tiene y hasta ahora ese es el proceso que tenemos. ¿Dónde es el negocio? ¿Dónde está ubicado? Él tiene 2 negocios en Estados Unidos, en el Bronx. ¿En el Bronx? Sí. Okay. ¿Que son los que se vinculan? Sí, son los que se vinculan con la persona, porque la persona tiene el negocio con el mismo nombre que él, pero la persona lo tiene aquí en República Dominicana, en Santiago, y él lo tiene en Estados Unidos. Ok. ¿Ustedes alegan, están defendiendo su inocencia? Sí, claro, 100%. Metemos la mano en fuego por él. Es una persona que no tiene tachadura ni dentro ni fuera del país. Se preguntarán dónde entra Rolando Miguel Reyes. De acuerdo con el documento de la medida de coerción, la exdiputada entra a la entidad comercial Ascona Tours a raíz del hallazgo de más de $4 millones en el año 2020 que venían ocultos en bocinas transportadas presuntamente por el hoy acusado Manuel Fermín Fermín. Ante dicha situación, en un movimiento rápido para evitar la vinculación de la empresa con los activos ilícitos descubiertos, supuestamente Rolando Miguel Reyes Javier transfiere o cede las acciones de la razón social Ascona Tours a su madrastra Gladys Sofía Ascona de la Cruz. Reyes también le hacía transferencias de dinero mediante remesas a Ascona de la Cruz. ¿Qué otras cosas vinculan a Rolando Miguel Reyes y a la exdiputada Gladys Ascona? Dice el Ministerio Público que este laboró en varias entidades públicas, entre ellas la Cámara de Diputados, la Dirección General de Aduanas y en el Ministerio de Agricultura, con salarios poco significativos, pero coincidencialmente en la Cámara de Diputados trabajó durante el periodo de tiempo comprendido entre 2006 y 2010, mismo periodo en el que Gladys Ascona de la Cruz fue diputada. Sería bueno preguntarse, tras su estancia en la Dirección General de Aduana, si puede formar lazos de amistad que le permitieron el trasiego del dinero. El otro hijo de la diputada, Ram Luis Mejía Ascona, también fue servidor público, ya que entre 2012 y 2018 trabajó en el Ministerio de Turismo. De acuerdo con la medida de coerción, no solo las relaciones comerciales con su hijo y su hijastro, Rolando Miguel Reyes, ponen en aprietos a la exdiputada Gladys Ascona de la Cruz. A esto se suma que esta movilizó entre 2010 y 2021 más de 158.431.460 pesos. Conforme el Ministerio Público, es inusual o desproporcionado el incremento patrimonial de la exdiputada, ya que esta pasó de movilizar en todo un año 1.900 pesos, situación que se dio en 2014, a movilizar millones de pesos. Para que lo entiendan mejor, lo haremos de esta manera. Entre 2011 y 2013 movilizó en el Sistema Bancario Nacional 14.016.508 pesos, cifra que aumentó en los próximos 3 años, es decir, entre el periodo comprendido entre 2014 y 2017, donde sus movimientos bancarios totalizaron la suma de 32.597.341 pesos. El año 2018 fue el año más provechoso de la exdiputada, dicen las autoridades, quien movió en 365 días 26.150.845 pesos, y entonces entre 2018 y 2020 movilizó la cantidad de 51.943.359 pesos. En el año 2021, esta movió 12.973.901 pesos. Una parte de esos activos se movieron en metálico, es decir, en efectivo.
Otro funcionario que también lleva 17 días detenido es Juan Isidro Jiménez de la Rosa, ex titular de Migración en Santiago, padre de Juan Gabriel Pérez Tejada, alias El Gordo, quien de acuerdo al Ministerio Público es el líder de la organización que se dedicaba a traficar drogas y lavar dinero producto de las operaciones de narcotráfico a gran escala. Juan Isidro Pérez de la Rosa figuró en la nómina pública desde 2004 hasta 2020, percibiendo salarios que oscilan entre 12.889 y 76.440 pesos. Es decir, que devengó por concepto de salarios el monto de 9.452.936 pesos. Pérez de la Rosa ha movilizado en el sistema financiero nacional 94.282.349 pesos, a los cuales, si les restamos el monto justificado por sus actividades laborales lícitas, es un poco más de 9 millones, habría 84.829.412 pesos, de los cuales el Ministerio Público alega blanqueo, debido a que no haya una actividad financiera o comercial para generar esos fondos. Además, la realización de operaciones y transacciones abundantes con el uso del dinero metálico. Juan Isidro Jiménez de la Rosa es socio de su hijo Gabriel Pérez Tejeda, alias El Gordo, en la razón social Santiago Único Auto Detailing, en la cual tiene un 20% de participación, entidad en la que no recibe ningún beneficio o compensación, por lo que el Ministerio Público asegura que es un facilitador y prestanombre de las actividades de lavado provenientes del narcotráfico de su hijo. Recuerde que la primera estructura social nuestra, ¿verdad?, donde vamos en el proceso de aprendizaje cuando nacemos, es la familia. Entonces, ¿verdad? Nosotros escogemos los amigos, pero la familia no, la familia está ahí. Y entonces está ese lazo sanguíneo, ¿verdad? Y entonces se supone en regla social y características que nos protegemos entre nosotros. Y donde más se protege la institución, ¿verdad?, esta que tenemos criminal, es a través de nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro negocio, es con lo que nosotros sobrevivimos. Es como el dueño de la panadería, que ya el niño o la niña desde pequeño pues lo van adiestrando a que entienda el negocio de la familia para que sea panadero. El órgano persecutor también vincula al exfuncionario de Migración con la supuesta red criminal del hoy acusado por narcotráfico y lavado de activos Miki López, debido a que Pérez de la Rosa figura como beneficiario de un cheque en el año 2017 a nombre de Miki López por un monto de 2.850.000 pesos. Otro de los hechos que destaca el Ministerio Público en el documento de coerción es que Juan Pérez de la Rosa realizó múltiples viajes en un periodo de 7 años, es decir, entre 2016 y 2022 realizó 18 viajes a Estados Unidos, lugar desde donde provienen los activos que producen las ventas de drogas y sustancias controladas. Durante el allanamiento, Juan Isidro Pérez de la Rosa se le decomisaron 2 armas, una pistola marca Browning de 9 milímetros y una Glock serie 448 de color negro con dorado, además de 4 cajas de balas de diferentes municiones que incluyen la de fusiles de hasta 20 milímetros. La narcopolítica es un problema que prácticamente afecta a toda Latinoamérica, incluyendo República Dominicana. Ahora, lo que era un secreto a voces se convierte en realidad. De hace décadas el narcotráfico comenzó a coquetear con los partidos políticos, comprando impunidad en ciertos estamentos de poder y financiando campañas. Conforme a algunos se convirtió en un cáncer que corroe nuestros sistemas electorales. Lo que se pensó que sería un coqueteo se convirtió en un concubinato. Las acusaciones en la Operación Falcón y el apresamiento en Miami con cargos de narcotráfico al diputado de Santiago por el PRM Miguel Ángel Gutiérrez. Había que preguntar también si no pertenece también a la misma red de Miki López y de todos los demás que están presos en Estados Unidos por extradición, por narcotráfico y narcopolítica en este gobierno. En la operación FM, las personas señaladas por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico pertenecen o militaban en el Partido de la Liberación Dominicana. En la operación Falcón, algunos de los implicados pertenecen al PRM y PRD. Una de las conversaciones interceptadas por el Ministerio Público evidencia que esa presunta mafia financió supuestamente la campaña del diputado del PRM por Santiago, Nelson Marmolejos Gil, tras una conversación que éste mantuvo con el presunto cabecilla de la red hoy prófugo, Eric Mosquea Polanco, alias El Loco.
Mira, ¿cuál fue el resultado de las elecciones? Hasta ahora vamos ganando. Yo espero porque esa campaña la pagué yo completica. Básicamente es una inversión de un producto, ¿verdad? Si lo vemos de la perspectiva de la psicología del consumidor. Así que este producto, el narcotráfico lo pone ahí, tiene dinero para poner los anuncios o promoverlo, darle dinero a la gente para que voten por él, ¿verdad? Todas estas conductas que se dan dentro del asunto político. Y es por ende, nadie hace nada de gratis, ¿verdad? Hay un asunto psicológico individual, ¿verdad? De que yo quiero ser político porque pues, quiero estar ahí porque está el poder, pero tú estás ahí porque me lo debes, ¿verdad? Entonces ya hay una deuda moral, porque quien te puso ahí soy yo. Así que si me están investigando, paren las investigaciones, si vamos a juicio, ¿verdad? Manipulan los juicios. Pues el asunto político, más allá del dinero, es el poder, ¿verdad? Porque es quien controla las agencias, es quien controla las masas. El 8 de septiembre del 2021, los dominicanos nos despertamos con la noticia de que el Ministerio Público habría realizado más de 100 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas, en los cuales participaron más de 60 fiscales, lo que le dio inicio a la Operación Falcón. En los allanamientos que se trabajaron antes de ayer, han sido recolectadas más de 100 vehículos de motor, más de 4 millones de dólares, también múltiples allanamientos a vivienda y algunos apartamentos, estaciones de combustible. Más o menos por ahí es que anda el trabajo que hemos hecho. Esta pesquisa, de acuerdo con las autoridades, es una acción contra el narco y el lavado de activos, quienes, de acuerdo al Ministerio Público, financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, Consejo Municipal, entre otros, con el objetivo de tener incidencia y poder. El tema del narcotráfico, si llegase a entenderse que hay algunos que tuvieran la calificación de patrocinio, pudiera llegar entonces a 30 años de cárcel. Por ejemplo, una de las llamadas interceptadas por el Ministerio Público y que pudiera ejemplificar la incidencia que presuntamente tenía esta red está entre Lenin Torres Bueno y un arquitecto identificado como Luis Emilio Aquino Veras, quienes conversaron supuestamente lo siguiente. Quiero que te reúnas con el encargado de Obras Públicas de Santiago. Necesito un permiso para construir una obra. Cuenta conmigo. Desde que el diputado Nelson Marmolejo la consiga, te digo. De acuerdo con la medida coercitiva, con la Operación Falcón se desmanteló una red que movilizó más de 10.000 millones de pesos, que por años habría realizado actividades criminales, traficando aproximadamente 2.500 kilos de cocaína semanal desde el 2012. Pero sus operaciones se encuentran registradas por los organismos de inteligencia desde años anteriores y existen evidencias de que se incrementaron a partir del 2017 en adelante. El órgano persecutor establece que entre República Dominicana y Puerto Rico se decomisaron aproximadamente 8.500 kilos de coca. La institución de la justicia asegura que estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como es el caso de fusiles, y que además colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers de vehículos, vehículos de lujos, fincas, ganados, relojes costosos, entre otros. El documento también expresa que intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad legislativa de un diputado que transportaba a un extraditable. Intentaron eludir el cerco de la persecución. El Ministerio Público les imputa a 27 personas el tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas. Entre ese listado de señalados está Juan Maldonado Castro, alias Marcial, o el líder, quien al momento de su arresto era titular de la Dirección General de Comunidad Digna. Como siempre he dicho, que Operación Falcón, República Dominicana, es únicamente un tema de lavado. No hay ocupación de sustancia controlada, no hay ocupación de armas. Es decir, que estamos hablando de una imputación residual. Ellos tienen a los cabecillas que están prófugos y uno extraditado, y quedaron aquí personas que son amigos, colaboradores, comerciantes que hablaban con esas personas pero que no tienen nada que ver con el delito precedente. El aspecto psicosocial, porque yo le digo a mis estudiantes, bueno, los narcotraficantes
no van a la academia, a la universidad a hablar de filosofía. Los narcotraficantes andan con narcotraficantes, los corruptos andan con corruptos, ¿verdad? Es un asunto sociológico y psicológico. Y en ese aspecto hay que ver con quiénes andan, ¿verdad? Como dice el refrán bastante común, dime con quién anda y te diré quién tú eres. Es que aquí es la realidad, ¿verdad? Si usted anda con narco, lo de narco se le va a pegar. Pero antes de conocer el rol que éste realizaba de acuerdo con el documento de la medida de coerción, hablemos un poco de su vida política. Maldonado fue diputado de la provincia El Ceibo por 4 periodos consecutivos, es decir, desde 2002 a 2020, cuando pertenecía al opositor Partido Revolucionario Dominicano. Fue presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Deportes y de la Comisión Permanente de Turismo. De igual manera fungió como miembro activo de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, Comisión Permanente de Contrato y Comisión Permanente de Deuda Pública. Como legislador siempre mantuvo un perfil bajo. Este dejó el PRD en marzo del 2020 y se unió a las filas del PRM. 6 meses después, mediante el decreto 467-20, es designado como titular de Comunidad Digna, para casi un año después ser destituido por su implicación en la Operación Falcón. Y fue justo en ese momento cuando el anonimato del honorable se desvaneció. El Ministerio Público señala al exdiputado como el coautor de las acciones del extraditado Juan José de la Cruz Morales, figurando como socio en la empresa Compra y Venta de Ganados Amador. El documento también señala que Juan Maldonado Castro era gerente de 2 estaciones de combustibles, las cuales eran presuntamente utilizadas para el lavado de activos y que en adición a esto figura como dueño de propiedades de Juan José de la Cruz Morales. Bueno, es que hay muchas transacciones en efectivo. Las transacciones en efectivo, lo único que la ley dice es que se reportan. Cuando se reportan, entonces se empieza a hacer un trabajo y se analiza si es congruente o no esa transacción en efectivo con quien la está realizando. Pero hay actividades propias que se dan en efectivo, que es, por ejemplo, se habla mucho, de las gasolineras, el tema de la venta de combustible. Pero si tú tienes un banco y tiene una persona que vende combustible, que tiene una bomba de combustible, que tú sabes que es el dueño de esa bomba, y te va mensualmente con X cantidad de dinero y se mantiene en esa cantidad de dinero, es difícil que a ti eso te llame la atención. De la Cruz Morales fundó la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, en la que el exdiputado es socio. Esta entidad, de acuerdo con el Ministerio Público, fue creada para realizar lavado de activo proveniente del narcotráfico. Actualmente la referida empresa es propietaria de 19 parcelas, para un total aproximado de 6.360 tareas, valoradas en aproximadamente 100 millones de pesos dominicanos. Pero ya que el Ministerio Público señala al exfuncionario como coautor de Juan José de la Cruz Morales, ¿quién es esta persona? Juan José de la Cruz Morales, alias el Wander, es, de acuerdo con las autoridades, el jefe de operaciones o lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Eric Randiel Mosquea Polanco. Este último, considerado el creador de la estructura y definido en el expediente como uno de los principales narcotraficantes de la región, que montó un esquema sin precedentes que lo convirtieron en un poderoso y temido capo internacional. Nosotros queremos depositar todas las pruebas que pudieran edificar al tribunal a los fines de bajarle la gravedad del hecho, de la película que ha hecho el Ministerio Público. Volviendo con el rol de Juan José de la Cruz Morales, este también se encargaba de recibir y acopiar los cargamentos de droga provenientes desde Sudamérica que ingresaban por la zona este de la República Dominicana y quien coordinaba los envíos del mismo para la isla de Puerto Rico. El documento establece que a principios del 2000, este era un experimentado lanchero dedicado a organizar viajes ilegales y que posteriormente empezó a transportar grandes cantidades de droga desde Miches a Puerto Rico. Debido a esto, según las autoridades, formó vínculos con reconocidos narcotraficantes de la región este, quienes lo encaminaron para que hoy sea uno de los traficantes de sustancias controladas más poderoso de la región este del país. En el documento de la medida de coerción también resalta que Juan José de la Cruz Morales y Eric Mosquea Polanco, junto a otros señalados en la Operación Falcón,
estuvieron implicados en el decomiso de 1.786 paquetes de cocaína que fueron decomisados en el 2016 por autoridades puertorriqueñas en Puerto Rico, siendo este uno de los decomisos más grandes incautados por las autoridades del referido país. Es decir, que el exfuncionario Juan Maldonado Castro, señalado como coautor del presunto narcotraficante del Este, Juan José de la Cruz Morales, con quien es socio en la empresa compra y venta de ganados Amador, fue gerente de 2 estaciones de combustibles vinculadas a este, pero también el Ministerio Público señala que hay propiedades de la Cruz Morales que figuran a nombre de Maldonado Castro. Estas son un apartamento en la Torre M, ubicada en el sector de Naco, donde vivía la esposa de Juan José de la Cruz. Una estación de servicios en Altamira, Miches, de Ecopetróleo. Esta era administrada por el hombre de confianza de Juan José de la Cruz. Otra estación de servicios en Altamira, Miches, de Texaco, administrada por Angélica Maldonado Peralta, hermana del exdiputado. Las autoridades también aseguran que hay botes, yates y jet skis, entre otras propiedades no identificadas. Yo, como narcotraficante, que todo el mundo sabe que soy narcotraficante, no voy a recibir el dinero. Lo mismo, yo soy el director de la agencia de gobierno tal en República Dominicana, no voy a recibir el dinero, o el presidente. Es demasiado obvio. Así que tenemos que investigar los vinculantes. ¿Por qué? Porque es un asunto psicológico de seguridad, ¿verdad? Porque si yo le doy el dinero a un quinto, a un sexto que yo no conozco, ¿verdad? Mi cerebro se activa por las posibilidades de que me roben el dinero que yo he desarrollado en mi empresa criminal. Entonces, por eso es que usted siempre va a ver que son vínculos directos. Están los familiares o el amigo familiar de muchos años o el amigo del amigo, pero que ya llevan vínculos quizás de 5, 10, 15, 20 años de conocerse. Así que yo me siento seguro dejándote el dinero y si en un momento dado yo necesito ese caudal, pues sé dónde ir directamente. El Ministerio Público asegura que el exfuncionario Juan Maldonado Castro tiene 2 empresas, la Fundación Juan Maldonado y la constructora e inmobiliaria Casmal, donde figura como propietaria su hermana, Yana Iris Maldonado Castro, y su madre, Ramona Castro. Maldonado declaró poseer una fortuna fuera de la comunidad que posee con su esposa en más de 50 millones de pesos. Lo político es sumamente sencillo porque es la campaña. Así que yo lo que tengo que hacer es una lista de nombres de personas, distintos elementos vinculantes, y ya ahí eso va a la supuesta aportación de un ciudadano, cuando realmente todo el monto lo trae el narcotraficante. Todo lo que crea una fachada de legitimidad, ¿verdad? De que todo el mundo lo vea como que un buen negocio. El documento de medida de coerción establece que el exfuncionario Juan Maldonado junto al legislador Nelson Félix trató de evadir la persecución, ya que en pleno operativo usó su cargo para sacar del cerco al extraditable Juan de la Cruz Morales, aunque luego fueron ambos capturados. Lo que me ha pasado a mí, yo no andaba con un delincuente, yo andaba con un exdiputado que tenía 18 años en este Congreso. Y que todos ustedes saben quién es, y todos ustedes lo conocen. En ese momento, lo que me pasó, le podía pasar a cualquiera. ¡A cualquiera! Todo el mundo sabe cuál era mi relación con ese exdiputado y hasta el momento, director de Comunidad Digna. Yo no andaba ocultando a nadie. Yo no fui a buscar delincuentes. Yo andaba en ese momento con un hombre conocido por todos. En este caso, el Ministerio Público también implica a Grey Maldonado, la diputada por el Partido Revolucionario, cuyo nombre de pila es Faustina Guerrero Cabrera, esposa de Juan Maldonado Castro, quien, como recordarán, también está siendo investigado. Guerrero Cabrera es congresista por la provincia del Ceibo, posición que alcanzó luego de que su esposo saliera de la pasada contienda electoral. Tanto Faustina Guerrero Cabrera como los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil y Héctor Darío Félix están acusados de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
La imputación es de forma provisional. La Procuraduría General de la República le solicitó a la Suprema Corte de Justicia que asigne un juez especial que conozca las imputaciones contra 3 legisladores. El juez asignado fue Napoleón Ricardo Esteves como juez de instrucción especial. ¿Cuáles otras imputaciones tiene la Operación Falcón con el mundo político? Pues de acuerdo al documento de la medida de coerción, Amado de la Cruz Morales, alias El Papichulo, hermano y testaferro de Juan José de la Cruz Morales, según el Ministerio Público, en la empresa Compra y Venta de Ganados Amador, de acuerdo con la autoridad, obtuvo una gran influencia en el sector público, político y turístico de Miche, debido a las grandes sumas de dinero que aportó a esos sectores, los cuales han sido obtenidos de las actividades de narcotráfico realizadas por su hermano Juan José de la Cruz Morales. De acuerdo con las autoridades, este era miembro de la Policía Nacional con el rango de asimilado honorífico, figurando con su mismo número de cédula, pero con el nombre de Carlos Silver Encarnación. Que apuesten a mí, que tengan fe. ¿Tú tienes alguna vinculación con alguno de los...? Absolutamente nada. Sí le puedo decir que soy su hermano, que no lo puedo negar, es mi hermano de padre, pero ninguna vinculación con narcotráfico. A la persona que te conoce, ¿qué tú lo dices? A la persona que me conocen, sé que van a hablar bien de mí. Durante los allanamientos practicados por el Ministerio Público se decomisaron más de 114 vehículos, entre ellos varios de los llamados alta gama, como son Jeep Rubicon, Sahara, 4 vehículos BMW, entre los que están una Jeepeta modelo X6, 3 Lexus LX 470 y muchos otros. Una de las conversaciones interceptadas por el Ministerio Público entre Alberto de Jesús Polanco, alias El Prieto, quien de acuerdo con el documento pertenecía al grupo de personas que se encontraban haciéndole campaña al diputado del PRM Nelson Rafael Marmolejos Gil. Hey, cuéntame, yo estaba repartiendo dinero en los centros de votaciones y me cayó la policía. A pesar de que el diputado es mencionado en varias ocasiones en el expediente, no ha sido acusado. Pero ¿cuál es la carrera política de Nelson Marmolejos Gil? Nelson Marmolejos Gil ingresó al PRD en la década de los años 90, donde tuvo una amplia trayectoria como dirigente estudiantil, llegando a ocupar el cargo de presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, filial Santiago. En el 2006 resultó electo presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, órgano juvenil del PRD. Este también ocupó una de las vicepresidencias del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santiago. Varios años después, específicamente en 2012, se va del PRD y se une a las filas del Partido Revolucionario Moderno. Luego de su gestión como regidor en Santiago en el periodo 2016-2020, Marmolejos se presenta en la boleta del PRM para las elecciones generales del 5 de julio del 2020. Resultó diputado electo de la circunscripción 3 de la provincia de Santiago ante el Congreso Nacional de la República Dominicana por el PRM para el periodo 2020-2024. Marmolejos Gil obtuvo 19.173 votos y 10.978 votos preferenciales que lo colocaron como el penúltimo más votado. La Operación Falcón y la Operación FM implican a algunos exfuncionarios y políticos al lado oscuro del mundo del narcotráfico, pero estas son solo las puntas del iceberg. El costo de la política dominicana es muy alto y su carácter clientelar hacen que ésta se mantenga en un terreno baldío donde el narcotráfico puede edificar y construir. Hace poco fue aprobada la ley de partidos en la que el Estado otorga a cada agrupación política una cantidad de dinero para evitar supuestamente que el dinero del narcotráfico tiente a nuestra clase política, aunque obviamente el resultado a esta ley es que además del dinero del Estado aceptan dinero de fondos privados. Las costumbres de la mafia italiana se han mudado a la República Dominicana. Y es que en las implicaciones con el lavado de activos y narcotráfico es común ver personas que comparten lazos sanguíneos, pero también estas empresas mafiosas han seducido a los políticos y funcionarios. En ese vínculo, pues, por la cantidad de dinero que se mueve en el narcotráfico y la forma compleja, ¿verdad?, de ponerlo en el sistema financiero, pues sí conlleva, ese es el asunto técnico del lavado de activos. Es que conlleva mucha gente en el proceso, pero volvemos, es un estímulo, ¿verdad? Aquí el estímulo en el mundo criminal es el dinero y poder. Así que si yo estoy como parte del proceso, escoger el dinero y ponerlo en el banco, ahí pues no tengo mucho poder,
pero tengo dinero, ¿verdad? En ese proceso es lo que me estimula y me siento contento. Entonces no voy a dañar lo que me da dinero, lo que me sustenta. Aparte de que si una organización criminal, pues, ¿verdad?, actúan de forma violenta. Así que tengo dos variables que me vinculan y es un poco tedioso o dificultoso salirse de ahí. Aparte de los legisladores implicados en la operación Falcón por lavado proveniente del narcotráfico, a esa lista se suman los diputados PRMistas Miguel Gutiérrez Díaz, detenido en Estados Unidos, y la reelecta diputada por La Vega Rosa Amalia Pilarte López, quienes, aparte de su presunta vinculación al mundo de las drogas, tienen en común que fueron los más votados de sus jurisdicciones en las elecciones del pasado 5 de julio 2020. Indudablemente. Sabes que, por ejemplo, aquí en Santiago, el diputado más votado, que no voy a dar el nombre, compró literalmente cada voto. Es decir, no fue que hubo un agrado y esas cosas, y un liderazgo y una propuesta, sino que es lo que se llama la democracia de mercado. Entonces, las organizaciones dan inmunidad, por ejemplo, en el caso de los diputados, y una impunidad práctica también, ante una justicia supuestamente independiente, pero que se ve obligada a ser selectiva de a quien toca. El primero de los casos fue el de Pilarte López, diputada del PRM por La Vega. En plena campaña electoral en junio de 2020, fue apresado su esposo Miguel López Florencio, conocido como Miki, quien es señalado por el Ministerio Público como cabecilla o presunta cabecilla de una red de lavado de activos productos del narcotráfico, que presuntamente realizó movilizaciones financieras por más de 7.000 millones de pesos. Este permaneció 6 meses en prisión. Luego le fue variada la medida de coerción por una garantía económica de 1 millón de pesos. En la acusación también fueron señalados sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte y su cuñada Ada Pilarte y un empleado suyo identificado como José Antonio Román. A ese grupo se les impuso medida de coerción consistente en garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico. Según la Procuraduría, López Florencio y su esposa Rosa Amalia utilizaban como testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores y a sus familiares cercanos para ocultar propiedades, así como otros bienes. También está el caso del diputado Miguel Gutiérrez, arrestado por la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida el 18 de mayo del 2021 en Miami. Este enfrenta cargos por narcotráfico internacional y por introducir más de 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Según reseñan medios internacionales, se le conocerá audiencia el próximo 5 de abril. El riesgo, como tú bien señalas, es que personas, lavadores, delincuentes, narcotraficantes, capos, puedan accesar al poder político, alguno, mayormente al poder legislativo y al poder ejecutivo, aunque sea compartido. Es decir, esa es una de las amenazas graves para la democracia como sistema político. Por décadas y en varias ocasiones, personas señaladas o vinculadas al mundo del narcotráfico han sido extraditadas a Estados Unidos para que sea ese país y no el suyo el que conozca su destino. Entre los más recientes están Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas en la provincia de Azua, también exdirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien fue extraditado el 9 de octubre del 2020 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, de los cuales se le acusa en ese país. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2016 y 2017, Abreu Navarro supuestamente trabajó directamente con miembros del cartel de Sinaloa en México, quienes le suministraron a él y a su organización heroína y fentanilo, y ayudó a coordinar la importación y distribución de más de 79 kilogramos de heroína en la ciudad de Nueva York. El 5 de mayo del 2020 también fue extraditado Melvin Martínez, quien aspiró a regidor por el partido PRM en la circunscripción 3 de Santo Domingo en las elecciones de 2016. Según documentos judiciales, en 2015 Martínez coordinó un envío de 188 kilogramos de cocaína en un vuelo de una aerolínea comercial desde Venezuela a República Dominicana, que tenía la intención de distribuir ilegalmente en Estados Unidos. Todos los presidentes dominicanos que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años han tenido su capo
favoritos y han tenido sus cajeros, que son la gente que pasan el sombrero ante los narcotraficantes para aportaciones, para asegurarle una especie de protección y libertad de movimiento. De igual manera fue extraditado César Emilio Peralta, alias César el Abusador, presunto cabecilla de la red de narcotráfico considerada por las autoridades como la más importante de la historia del país. Se le atribuyen sin confirmación estrechos vínculos con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. César el Abusador escapó de un amplio operativo en agosto de 2019. Sin embargo, fue apresado luego en Colombia para su extradición a Estados Unidos. Uno de los casos que ejemplifica la historia de la afer narcopolítica es el de Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien cumplió una condena de casi 10 años en Estados Unidos, acusado de haber traficado más de 33 toneladas de coca durante 8 años y lavar millones de dólares. En 2003, Castillo fue juramentado como miembro del PRD. Diarios dominicanos reseñan que este financió campañas del PRD, PLD y el Partido Reformista. Otro político involucrado en las mismas prácticas es el ex regidor de Jimaní por el PRM, Pascual Aristi Nova, quien fue apresado en 2018 luego de haber sido sorprendido con un cargamento de 111 libras de marihuana en la autopista de San Isidro en Santo Domingo Este. Junto a él fueron detenidos su esposa y un asistente que lo acompañaban. Para los tres, un tribunal impuso condenas de 10, 8 y 6 años respectivamente. Otro político también condenado por el narcotráfico fue el ex regidor de Barahona, Bolívar Matos Félix, quien fue condenado a 7 años en el 2019 por traficar 1.026 paquetes de cocaína, que fueron decomisados el 14 de diciembre de 2017. Una historia que pudiera señalarse como complicada es la del ex aspirante a senador por la provincia de Atomayor, Bonaerges Sánchez Nolasco, quien fue apresado por la Policía Nacional, señalándolo como uno de los principales implicados en la red de narcotráfico de César Emilio Peralta. El dirigente político fue transferido al organismo antidroga por miembros policiales. Sin embargo, fue liberado porque en su contra no existía una orden de arresto. El señor Sánchez Nolasco fue indultado en el año 2003 mediante un decreto, cuando cumplía condena por trasiego de cocaína. La narcopolítica es un tema creciente que afecta a la República Dominicana. En otros países de Latinoamérica la situación es mucho peor. Hay que luchar por no llegar a ese punto.